Buenas tardes, somos el grupo número 7 de Constitución y Democracia a cargo de María Alejandra Beltrán Bedoya, María José García, Andrés Camilo Páez y María Camila Rodríguez González. Este video tiene como objetivo evaluar si se respeta un derecho constitucional específico y en caso de no ser así, si se ha venido mejorando la protección de este derecho. El derecho escogido fue el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual aparece en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que les imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Dicho derecho también aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual lo define como, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El tema específico a tratar en este proyecto será el de la vulneración de este derecho enfocado hacia el grupo poblacional LGBT. Asimismo, se buscará responder las preguntas de: ¿se ha tomado acción para garantizar que a este grupo poblacional se le respete este derecho? ¿Se ha mejorado la situación de este grupo con el paso del tiempo? ¿Y qué medidas se podrían tomar para garantizar la protección de este derecho? En la Constitución de 1991 se establece que el Estado colombiano es un Estado pluralista y reconoce minorías como parte integral de la sociedad. Se ordena además al Estado adoptar medidas a favor de los grupos discriminados para que alcancen el mismo bienestar que el resto de la sociedad. La población homosexual colombiana ha sufrido numerosas dificultades para ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, debido al desconocimiento y a las diferentes interpretaciones que puedan haber acerca de lo estipulado en la Constitución Política de Colombia. La batalla en pro de los derechos de los homosexuales inició aproximadamente en el año 1977 con León Zuleta de Medellín y Manuel Velandia de Bogotá, quienes crearon un grupo de estudio por la liberación de los gays. Posteriormente, este grupo se convirtió en el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano, cuyo principal logro fue en 1981 cuando logró despenalizar la homosexualidad en Colombia, pues era considerada un delito. Asimismo, la Constitución Política de 1991 influyó sobre este proceso, ya que se reconoció que los homosexuales tenían derechos, valores y principios, y por ende debían ser protegidos. También es importante resaltar que ocurre un cambio legislativo en donde sobresale el término acción de tutela, sirviendo así como mecanismo judicial de protección inmediata a los derechos fundamentales de los individuos. En el año 1999, la senadora Margarita Londoño presentó al Congreso colombiano el primer proyecto de ley, en el que se protegen y reconocen derechos de las mujeres y hombres bisexuales y homosexuales en Colombia. Posteriormente, la senadora Piedad Córdoba presentó al Senado en el 2001 su primera propuesta del proyecto de ley número 85, por el cual se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos. Finalmente, las parejas homosexuales pidieron a la Corte que se ampliara la protección en todos los derechos que gozan las parejas heterosexuales en unión marital, al igual que los mismos deberes y responsabilidades. Ya en el año 2009, y tras un fallo dado por la Corte Constitucional, se decidió incluir a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de compañero permanente, haciendo que estas parejas estuvieran cubiertas por diferentes derechos en todos los aspectos: civil, político, económico, etc., que les permitiese estar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. Aún así, la Corte se ha declarado inhibida para incluir o no a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de familia. Es por esto que la rama jurisdiccional del poder público, especialmente la Corte Constitucional, han otorgado o extendido derechos y deberes para las parejas homosexuales, mientras que el poder legislativo ha sido incapaz de proferir normas de protección jurídica para la libre orientación sexual, por falta de consenso y voluntad política, debido a estereotipos que aún se tienen en los miembros de este cuerpo político. Y sobre si se han sentido discriminados, si su situación en Colombia ha mejorado o no,
y su opinión personal sobre qué es lo que ellos creen que se debería hacer para garantizar la protección de este derecho en Colombia, y todos tienen respuestas comunes como: la política es partidista. El Estado tiende a racionalizar las situaciones con el fin de subsanar las diferencias y lograr una buena toma de decisiones en cuanto a la sociedad respecta. Este pensamiento radical no va a durar mucho. Con los arrebatos políticos en la Procuraduría y en algunas sillas del Senado, no hay forma alguna de no sentirse discriminada. Se entiende implícitamente que el Estado somos todos los colombianos y que los servidores públicos son la voz de los colombianos. ¿Cómo es siquiera posible que en un país que supuestamente protege y fomenta a las minorías se describa a los miembros de la comunidad LGTBI como no merecedores de derechos? La anterior es interpretación que se le da al no permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Actualmente hemos llegado a tal punto de manipulación política que personas como el procurador Ordóñez son capaces de utilizar palabras horribles en un discurso en contra de la homosexualidad. Según la última consulta popular sobre el tema, el 45% de los colombianos piensa igual, y se prefiere pensar que es el resultado de la manipulación moral de servidores públicos que van con la iglesia y están por encima de su país, y no culpa de un odio colectivo hacia aquellos que somos algo diferentes.